en cualquier viaje debe realizar controles, como he dicho antes. Un tema importante es el refrigerante. Por ejemplo, acá hay muchas distorsiones sobre el uso de refrigerante. Eh, Muchos conductores creen que el agua es suficiente o que el agua mezclada al refrigerante va muy bien, y no es así. Ya está con nosotros Gaetano Manfredi, él es un consultor y experto en transporte, a quien le doy la bienvenida en la hora del volante. Gaetano, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con Un ustedes. gusto Como también, siempre. Gaetano. Gracias por estar aquí una vez más en la hora del volante. Gaetano, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para todos los transportistas, para todos los amigos del volante, para aquellos conductores y en general para las familias también que ya están en un lugar en este momento por Semana Santa y probablemente esta noche o mañana muy temprano, por la tarde del domingo o el lunes de madrugada van a volver a sus lugares de origen? Sí, bueno, si ya viajaron como probablemente ocurre, lo importante es que hayan hecho una revisión anterior al viaje y que viajen con prudencia. Una de las cosas más importantes es el manejo de la defensiva, porque ese tipo de manejo acá en el Perú muchas veces no se da. Hay mucha agresividad en el manejo, hay efectivamente personas que no respetan, y finalmente eso conlleva a tener ciertos ataques de ira o de rabia que llevan a la persona a hacer maniobras que son sumamente peligrosas. Por ejemplo, sobrepase en curva, por ejemplo, velocidades excesivas. Uno de los grandes temas es la velocidad. Ustedes saben muy bien cómo la velocidad en vehículos de todo tipo, desde vehículo pequeño a vehículo grande, genera accidentes cuando no se respeta las distancias de seguridad. Adicionalmente, sabemos que al viajar, los controles que se deben efectuar siempre son los típicos: la llanta, la presión de la llanta, el nivel de aceite, el nivel de refrigerante, lo básico, ¿no? Y finalmente, cuando ya se viajó y se tiene que regresar, lo inteligente es volver a hacerlo. O sea, por lo menos revisar el nivel de aceite, nivel de refrigerante y presión de llantas antes de ponerse en el viaje. Y por supuesto, tener cinturón de seguridad. No solo los pasajeros delanteros, el piloto, sino el grupo que están en los asientos posteriores o en las diferentes filas de asientos. No tener cinturón de seguridad significa exponerse muchísimo en caso de un accidente a gravísimas lesiones que pueden ser hasta fatales. Ya hemos visto cómo vehículos que tienen niños, sobre todo niños chicos, viajan con los niños, con los pequeños, adelante sin cinturón o sin asiento para niños. Hay unos asientos especiales para niños. Estos asientos se fijan con cinturón de seguridad en los asientos posteriores normalmente, nunca deben estar adelante. Entonces, hay toda una serie de medidas mínimas que se tienen que respetar, adicionalmente, obviamente, a la velocidad y al reglamento de tránsito también, ¿no? Eso, el reglamento de tránsito es importante porque ahora hay muchos videos que se viralizan fácilmente, Gaetano, de conductores que no respetan, por ejemplo, la doble línea pintada amarilla en la calzada, ¿no? En una calzada, en una vía de 2 carriles de ida y vuelta, no respetan y sobrepasan fácilmente cuando eso está prohibido y terminan finalmente estrellándose o impactando de manera frontal con el vehículo que viene en sentido contrario. Eso es básico, ¿no? Sí, es básico, y adicionalmente hay un tema muy importante si viajan de noche, que es el reflejo de los faros. Se está dando en el Perú un fenómeno muy curioso, que es la instalación, que no debería ser homologada y permitida, de LEDs en la parte delantera de los vehículos. Estos faros LEDs son muy potentes, son de color blanco o amarillo, pero muy fuertes, y no son orientados correctamente. Deberían ser orientados como neblinero hacia abajo para, digamos, poder tener una visión de la parte delantera, pero con 5, 8, 10 metros por delante. Pero si estos faros nosotros los orientamos mal, ciegan completamente el que está procediendo en sentido invertido. Entonces es sumamente peligroso, porque el conductor que cruza estos vehículos puede verse completamente con dificultad de visión, puede verse absolutamente en la imposibilidad de ver nada. Entonces no puede reaccionar frente a un problema. Claro.
es tan fuerte el riesgo de que lo cieguen, porque lo pueden cegar completamente, de que un vehículo que está adelante puede frenar y la luz tan fuerte que viene de reflejo puede no generar ninguna reacción, lo cual es peligrosísimo para los ocupantes, el mismo piloto. Entonces, uno de los, digamos, de los temas importantes que la policía debería fiscalizar es también la colocación de estos faros LED. Eso no se hace, te puedo asegurar. No se hace, pero es muy peligroso, Tito, porque esos faros LED, si bien favorecen el conductor del vehículo que los instala, claro, son absolutamente peligrosos para los conductores que cruzan este vehículo. En sentido contrario. Así es. Y además no son homologados. Una de las cosas súper importantes es que las casas que fabrican vehículos homologan los faros, la potencia y la posición y la geometría de los faros. Si estos faros nosotros... te refieres a la cantidad de potencia que botan los foquitos. Así es. Los foquitos LED pueden botar 4 o 5 veces la potencia en el número de vatios y sobre todo de luminosidad respecto a los faros convencionales. Los amarillos, digamos. Claro, porque son muchos. Inclusive un faro LED original, si bien orientado, no genera ningún problema. El problema es cuando están mal orientados. Inclusive hemos visto que tienen a la costumbre algunas camionetas pick-up de colocarla en el techo. Sí, he visto. O sea, parecen prácticamente vehículos policiales, pero con los faros prendidos son sumamente peligrosos, porque no generan ningún tipo de visión a los que cruzan. ¿Consideras que eso se debe regular, Gaetano? No está regulado, porque es cierto lo que dices. En la parte del parachoque le colocan la barra LED, encima 2 faros grandes o 3, y en el techo otros más. He visto incluso hasta en el capot. Así es, lo cual genera realmente un desconcierto por los vehículos que cruzan, y además no está permitido. A ver, cuando un vehículo ingresa y va a revisiones técnicas, por ejemplo, una vez al año, la revisión técnica no debería permitir la colocación de esos faros. Deberían ponerlo como observación obligatoria para que lo retiren, para que pase la revisión. Para que lo retiren, para que pase la revisión. Lo que ocurre es que, claro, lo retiran y después lo vuelven a instalar. Ese es el tema. Entonces, la idea es que haya una fiscalización por parte de la policía. Hemos visto muchísimos accidentes ahora en la carretera panamericana, sea norte que sur, producto de los faros y producto de la imprudencia también. Claro. Vemos constantemente en la carretera panamericana sur y norte, cuando se regresa de la playa o se regresa de un viaje como actualmente estamos hablando de Semana Santa, donde vehículos pasan y se cruzan y se meten en el carril de emergencia. Sumamente peligroso, aparte de ser prohibido y castigado con multas muy fuertes. Pero lo hacen todo el tiempo. Y finalmente, aparentemente la policía no hace nada o hace muy poco. Es triste decirlo, pero es real. Claro. Inclusive creo que han habido hasta servicios, videos que han enviado a radios y le han puesto solo la multa y no los han ni siquiera parado los vehículos, no lo han llevado al depósito. O sea, ya eso vuelve un caos el transporte, sobre todo el retorno de estos viajes largos, ¿no? Donde una persona puede estar hasta cansada, puede haber comido en exceso y tener problemas de sueño de por sí. Claro. Si a eso le sumamos todo este estrés, puede ser fatal en algunos casos, ¿no? Y más, Gaetano, si es que es un conductor novato por la zona, que está recién conociendo, digamos, la Libertadores Guari, o la carretera central, camino para Pozus, o para la la selva central, o para la selva del Alto Guayaga, ¿no? Hasta Tingo María. Nunca han viajado por la zona y de pronto en una curva ven a un vehículo o se enfrentan a un vehículo con estas luces LED altamente que pueden cegar a los conductores, pero si no conocen la vía, es peligroso, ¿no? Es muy peligroso. El que conoce quizá ya sabe cómo ir. Sí, pero igualmente el peligro existe. Hace poco justo hice un viaje con un colectivo desde Mazamari de la selva hasta Lima, cambiando 2, 3 colectivos. Y me di cuenta de cómo son imprudentes los colectiveros por un lado, pero ellos conocen y hay mucha gente que no conoce. Por ejemplo, yendo a la selva hay muchísimos huaicos, caídas de piedra, caídas de lodo, en donde la calzada se restringe muchísimo. Entonces, uno no puede proceder a alta velocidad, no puede hacer toda una serie de maniobras. Y esto lo conocen los lugareños. Y las personas que no viven ahí o que van de vez en cuando, no conocen la curva, el problema. Entonces, se generan lo que tú indicas.
Claro, no pueden reaccionar y no saben si van a ir de frente, a la izquierda o a la derecha, o si se viene una curva, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, el manejo prudente y defensivo siempre es lo más aconsejable. Ujú. En caminos de ida y vuelta, por ejemplo, en carretera central, en toda la carretera interna de la sierra y que van a la selva, que son de ida y vuelta, porque no hay carretera de doble pista, con doble carril por lado, finalmente se tiene que proceder a velocidad reducida. No se puede ir a 90, 100 por hora, de repente en un tramo recto, pero finalmente la velocidad no puede superar 40, 50, 60 kilómetros por hora, porque superar esa velocidad significa poner en riesgo, en caso de cualquier desperfecto mecánico o problemas simplemente de tráfico o de caída de lodo, es casi imposible reaccionar. No hay tiempo para reaccionar. Ahora, en la red vial nacional, Gaetano, la máxima velocidad son 100 kilómetros por hora para los automóviles, ¿no? Automóviles o vehículos menores. Exitosa. Y para el transporte público es 90, pero no en toda la red. O sea, hablamos de lugares en donde la velocidad se debe bajar a 30, ¿no es cierto? A 50 kilómetros por hora, ¿no? Si es que es una zona urbana. La velocidad es un factor importante también a tener en cuenta. Es sumamente importante porque el tiempo de reacción de un conductor hacia un obstáculo, un accidente, una caída de piedra, cualquier problema que se pueda presentar, es muy limitado si la velocidad es elevada. Imaginémonos que estoy procediendo como conductor a 90 kilómetros por hora. A 90 kilómetros por hora estamos procediendo a casi 20 metros por segundo, 22 metros por segundo. Entonces, entre que reacciono y piso el freno y el vehículo frena, por ejemplo, pueden tardar 4 o 5 décimas de segundo. Ya hice 10 metros. Claro. Entonces, en realidad, si el obstáculo está cerca, no lo puedo evitar. Claro. Entonces, la velocidad es determinante. Hay mucha impaciencia también en el conductor latino, generalmente. Y ese es otro gran problema, porque comienzan a tocar la bocina, comienzan a insistir, pero en realidad en las ciudades debería ser 50 kilómetros por hora en la avenida. En la calle de ida y de vuelta es 30 kilómetros por hora. En las vías nacionales es 60 kilómetros por hora. Si ustedes observan los carteles, lo poco que hay es 60. Entonces, ir a velocidades superiores, claro, uno puede ir, pero asume su riesgo. Exacto. Ahora, importante el tema de la velocidad, por lo que cuentas, por los choques, por alcance, ¿no? Por los despistes, por la falta de maniobra, por una vía que no conoces. Pero también, Gaetano, el tema de la velocidad tiene que ver mucho con la previsión del viaje. Porque si ya llegaste a tu destino y dices, no, vamos a estar unas horitas más o salimos al mediodía, y después quieres llegar para trabajar, y es ahí donde, como se dice popularmente o vulgarmente, pisan la pata, ¿no es cierto? Le ponen el pie en el acelerador para llegar mucho más rápido y ahí finalmente podrían terminar en accidentes. Es cierto, y efectivamente la planificación del viaje es sumamente importante. Sabemos que, por ejemplo, un Lima-Huancayo, por decir algo, que son 305 kilómetros, no se pueden recorrer en menos de 7 horas yendo con prudencia. Probablemente se puede corriendo ir en 6 horas con mucha suerte, pero es difícil llegar en menos de 6 horas y 7 horas probablemente es el tiempo correcto. Y un Lima, probablemente Trujillo, en Panamericana Norte, son 570 kilómetros, difícilmente son menos de 8 horas, porque hay tráfico, no hay vías totalmente completas de ida y vuelta en todo el camino, entonces hay que pasar por centros habitados, por lugares donde la velocidad se reduce a 30, 40, 50 kilómetros por hora. Entonces, no podemos planificar un viaje pensando que vamos a ser corredores de auto, porque así no funciona. Además, hay una cosa que probablemente el gobierno ha pensado en algún momento y han aplicado, pero deberían analizarlo con mucha atención, que se aplica en Europa, que es la prohibición de tránsito de camiones de alta carga durante los días de fiesta, por lo menos durante los días de ida y vuelta prevista. Por ejemplo, en carretera central es muy complicado pensar de ir con camiones y con buses a cualquier localidad del centro en esta fiesta cuando hay un tráfico terrible. Entonces, ese tráfico podría reducirse sustantivamente si hubieran medidas
restrictiva digamos, de recorrido de vehículo pesado, que son vehículos complejos de superar, son vehículos que generan un peligro, son vehículos que a veces se exceden de velocidad y producen accidentes. Entonces, hay un tema también que probablemente tocaría replantearlo a nivel ya del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Otro tema, no menos importante, no porque lo toquemos a estas alturas de la entrevista, es menos importante, que es llevar la documentación requerida, la documentación necesaria y básica que todo conductor debe portar para exhibir al momento de una intervención policial del policía de tránsito. Sí, hay un tema interesante y que la documentación ya sabemos que son el del DNI, el permiso de conducir válido, claro, vigente, y obviamente las revisiones técnicas del vehículo. Si el vehículo es a gas, tiene que tener certificación anual. Y finalmente, esas son digamos, la documentación básica. Pero hay un tema súper importante, que es también el uso de los anteojos. Muchos conductores han sido, digamos, homologados con el permiso de conducir con anteojos y andan sin anteojos. Hemos observado que hay accidentes que se generan. En la línea de restricciones dice anteojos. Anteojos, ¿no? Exactamente. Muchos no lo utilizan. No lo utilizan. Entonces, utilizar el vehículo sin anteojos, debiendo utilizarlo, puede ser un gran peligro. Y los anteojos en la noche inducen a cierta prudencia, porque el anteojo puede generar reflejos. Entonces, todo esto son medidas de seguridad que se tienen que tomar en cuenta. Y ahí hay un tema también de respeto policial, de autoridad, de que se hagan respetar este tipo de disposiciones, ¿no? Mecánicamente, ¿qué más un conductor debe tener en cuenta para realizar un viaje? En cualquier viaje debe realizar controles, como he dicho antes. Un tema importante es el refrigerante. Por ejemplo, acá hay muchas distorsiones sobre el uso de refrigerante. Muchos conductores creen que el agua es suficiente o que el agua mezclada a refrigerante va muy bien, y no es así. Porque cuando subimos de la costa a la sierra, tenemos un cambio de temperatura de ebullición. Si yo utilizo agua, el agua en Lima, a nivel del mar, hierve a 100 grados, pero en el Ticlo hierve a 76 grados. Entonces no puedo utilizar agua en un motor que sube a la sierra, porque comienza a burbujear y me rompe probablemente o el radiador o la tapa, o me rompe inclusive la culata por burbujeo. Entonces debo utilizar refrigerante. El refrigerante no es un refrigerante agua colorada, es un refrigerante costoso, que tiene alcohol glicólico, que tiene ciertas características que están bien especificadas en las, digamos, en la marca, en la etiqueta, y finalmente se tiene que exigir que sea ese refrigerante, no un refrigerante colorado, rojo, verde, amarillo, porque eso es agua colorada, disculpen que sea tan crudo. Mira. ¿Qué características debería tener? Deben tener alcohol glicólico al menos el 3-4%, deben tener aditivos especificados que son aditivos antiespuma, hay inclusive aditivos detergentes que ayudan a evitar que se formen, digamos, depósitos, ¿no? Y obviamente debe tener una temperatura de ebullición entre 135 y 140 grados, porque sin eso no sirve como líquido refrigerante. Posiblemente en la ciudad de Lima usen agua, pero no sirve en realidad. Además corroe y daña todos los componentes donde circula, y ese es el otro problema serio, ¿no? Y el otro tema es los aceites, revisar los aceites, revisar. Otra cosa importante, en el caso se vaya a la sierra o a la selva, es revisar el limpiaparabrisas, que funcionen bien, porque muchas veces llueve, y necesitamos que el limpiaparabrisas funcione perfectamente, que haya líquido también y que funcione. Algo importante que siempre lo recuerdas, Gaetano, es cada vez que se va a llevar, digamos, 4 o 5 pasajeros en el vehículo, hay que aumentarle el nivel de la presión en los neumáticos. ¿Por qué es esto? Sí, porque el peso del vehículo, si ustedes observan en la tarjeta en la placa que se coloca en la puerta, normalmente hay una placa con las presiones del neumático. Cuando el vehículo está descargado, o sea, tiene solo el conductor o máximo un pasajero, normalmente en un auto está entre 31 y 32 libras. Cuando cargo 5 pasajeros, 4 pasajeros, el vehículo está cargado y encima tiene carga o maleta, normalmente tengo que subir de 2 a 3 libras más.
O sea, debo ir a 34, 35. ¿Por qué? Porque la deformación de la llanta con el peso tiende a aumentar la superficie de contacto al piso y eso puede generar que el vehículo tienda a perder un poco de grip. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien es mayor la superficie de contacto, aumenta el consumo y la eficiencia de frenado disminuye por el peso. Entonces es súper importante compensar con la presión, con aire. Sí, es bien importante cuando se viaja y esto vale para los autos y vale para la camioneta también, para los SUV. Y las 4 ruedas. Y las 4 ruedas. No adelante. No, no. Las 4 ruedas. Todas. Sí, normalmente es igual. Casi todos los vehículos hoy en día tienen un motor delantero. Entonces, normalmente el peso mayor lo tiene el motor delantero, pero casi todos los fabricantes reparten el peso al 50%. Cuando nosotros tenemos 3 personas atrás y solo 2 adelante, ya esta repartición no es real. Tenemos más peso atrás que adelante. Entonces tenemos que cuidar que la llanta tenga una presión adecuada. ¿Aún el motor estando adelante? Aún el motor estando adelante. Sí. Sí, normalmente se desbalancea un 10% el peso. 10%. Sí. Que eso es el otro tema, ¿no? Muchos autos también. Otro tema importante que acabas de tocar, que es el tema del peso. Cuando sobrecargamos un vehículo, el espacio de frenada que normalmente tengo cuando estoy andando solo o con un pasajero es muy distinto. Si a 60 por hora freno y el vehículo frena en 25 metros, cuando soy solo o con un pasajero, cuando soy con 5 personas cargadas de maleta, a 60 por hora el auto no frena en 25 metros, frena en 35 metros, 32 metros. Entonces, es muy importante mantener la distancia de seguridad de otro vehículo, es sumamente importante, aunque parezca casi una utopía, ¿no? Importante ese tema del peso. Hemos hablado de los líquidos, ¿no? El peso del aire en los neumáticos. Hemos hablado también de los refrigerantes, ¿no? De los documentos que todos debemos tener en cuenta para aportar y exhibir al policía asignado al control de tránsito. Ahora nos toca hablar. El aceite está dentro de los fluidos, ¿no? Dentro de los líquidos, ¿no? Sí. Medir el aceite antes de... Medir el aceite, sacar la varilla, medir que haya un aceite suficiente, eso es básico, súper importante. Y no quisiera olvidarme de una cosa súper importante, que el conductor no puede ir con alcohol, no puede ir con carga o haber comido cosas muy pesadas porque generan sueño. Y eso es sumamente peligroso. Hoy en día, no todos los autos, pero hay autos modernos que tienen el control de carril. Entonces uno puede, con la raya blanca del costado de la raya intermitente del medio de la calzada, se puede poner el control de carril y ayuda bastante porque te genera una vibración en el timón o una alarma y cuando me salgo inmediatamente me avisa. Pero eso lo tienen solo los autos modernos. Claro. Los autos de hace 5, 10, 15, 20 años atrás no tienen. Eso se llaman ADAS. Son sistemas de seguridad de última generación. Ahora hay autos incluso hasta que tienen un sistema de somnolencia, ¿no? Que te avisa. Sí. Cuando cabeceas. Porque tienen un sensor de ojos. Cuando uno cabecea, la pestaña cuando se cierra más de 5 décimas de segundo a un segundo, inmediatamente interviene la vibración en el timón o una alarma, cualquiera de las dos Pero cosas. cada vez la tecnología está avanzando para ayudar a una mejor conducción, ¿no? Y a bajar, evitar siniestros. Evitarse y bajar el estrés. Bajarle estrés. Una cosa sumamente importante, aunque la persona no lo valora, el estrés durante la conducción. Nosotros tenemos lo que nosotros llamamos en jerga la ventana de atención durante la conducción. Si un viaje es largo de 8, 10, 12 horas, no puedo hacerlo todo de un tiro. Tengo que parar cada 2 horas, bajar y hacer cierta gimnasia, moverme, hacer cierto tipo de ejercicios. ¿Cada cuánto tiempo de viaje? Cada 2 horas, 2 horas y media. Sí. Los conductores profesionales de camiones lo hacen cada 3 horas. Pero un conductor que no es profesional debería hacerlo cada 2 horas, 2 horas y media. Parar sí o sí. Imponerse una parada. En un lugar seguro. En un lugar seguro, por supuesto. Tengas un espacio para estacionar. Tenga un espacio para estacionar, parar y hacer cierto movimiento, estirar un poco los músculos, respirar hondo para reoxigenarse y sobre todo redespertar la musculatura, que a veces se queda un poco contraída. Claro. Porque hay personas que cuando manejan se ponen
muy tensos. Entonces se contraen, se ponen duros, les duele la espalda, les duele el brazo, les duele el codo. O sea, se llama la enfermedad del conductor, esa, sobre todo de los conductores que no lo hacen constantemente, ¿no? Porque los conductores profesionales tienen toda esta cosa ya asimilada, ¿no? Pero obviamente en estos días sabemos que todos nos vamos de vacaciones y regresamos con el auto, ¿no? Muy bien, Gaetano. ¿Algo más para acabar? Bueno, le agradezco y esperaría que no haya accidente. Les deseo un lindo regreso de Lo que fiesta. hacemos acá en el programa, Gaetano, de cuando en cuando, para tratar de, con esta recordación constante, que el amigo del volante, el conductor, termine llevándose la lección, ¿no? Y que lo ponga en práctica, que es lo más importante para evitar accidentes en las carreteras. Así es, efectivamente. Intentamos ayudarlo. Gracias, Gaetano. Un gusto estar con ustedes, igualmente.